Católico he sido y siempre lo seré, así yo he nacido, defenderé mi fe, apostólico y romano, cristiano de verdad, sectas ni religiones jamás me harán cambiar. No importa lo que pase, yo no cambiaré mi fe, ofrezcan lo que me ofrezcan, yo no me traicionaré, pues yo vivo para... Mis hermanos, bienvenidos a un programa más aquí en Soy Católico. Y el día de hoy tenemos un programa bastante especial porque tendremos una meditación de un evangelio bien hermoso, bien bello. Y como ha sido costumbre, por supuesto, aquí en Soy Católico, estaremos meditando, viendo lo que el Señor, meditando lo que el Señor nos quiere decir a través del Evangelio Dominical. Y es que pues este fin de semana tendremos un Evangelio bastante especial, mis hermanitos. Además del contenido pues ya acostumbrado aquí en su programa Soy Católico. Por supuesto les daremos a conocer algo de música católica, noticias de la diócesis de Ciudad Juárez. Pero pues antes que nada vamos a meditar la lectio divina, lo que es el Evangelio de este 21º domingo del tiempo ordinario. Vaya que poco a poco nos vamos acercando ya al final del ciclo de este año litúrgico, mis hermanos, obviamente de lo que será la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Y por supuesto, pues el día de hoy nos toca un evangelio bastante interesante, que ya lo hemos escuchado muchas veces, pero sin duda cada vez que lo volvemos a escuchar nos reafirma en el lugar donde estamos, al pueblo al cual pertenecemos, mis hermanos. Y se trata nada más y nada menos que del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20, mis hermanos. Y vamos a meditar la palabra de Dios. Vamos a iniciar así, poniéndonos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el programa del día de hoy. Y es que es un evangelio bastante hermoso. Y dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 en adelante. Dice: en aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Obviamente muchos hemos escuchado este evangelio, mis hermanos, constantemente. Año con año lo volvemos a escuchar y lo volvemos a escuchar. Pero muchas veces no profundizamos en este texto, ¿no? Comúnmente, cuando otras sectas, ideas religiosas contrarias a nuestra fe, nos critican de dónde sacamos nosotros en la Biblia que Pedro fue el primer papa, ¿no? Por ejemplo, o que Pedro era la cabeza de la iglesia, o que Jesús dejó encargado a Pedro, ¿no? Y este es uno de los textos bíblicos, ¿no? En el Evangelio de hoy nos marca de que como aquellos que critican este tipo de cosas no profundizan en la Biblia. Y es que para entender la Escritura, mis hermanos, no basta leer un texto bíblico por aquí, un texto bíblico por acá, sino hay que tomar el Evangelio a raíz de lo que el Señor nos está revelando a través de toda la historia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y es que, como sabemos, el Antiguo Testamento es prefigura del Nuevo. Es decir, lo que en el Antiguo Testamento es algo pasajero, en el Nuevo Testamento es una realidad, y una realidad espiritual y una realidad eterna, mis hermanos. Y una de esas cosas que podemos meditar y analizar es que, para empezar, ¿no? Jesús les pregunta a sus discípulos esta bella pregunta:
¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice que soy yo? Y es algo curioso, ¿no, mis hermanos? Porque ahí todos le empezaron a responder. Pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Se levantó otro y dijo, otros dicen que eres Elías, que fue arrebatado y ahora ha regresado, ¿no? Como era prometido antes de que llegara el Mesías. Y empiezan a decir lo que piensa la otra gente. Y qué fácil es para nosotros también, mis hermanos, opinar con la boca de los demás. Pero cuando se trata de opinar sobre fe conforme a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos, nos cuesta trabajo. Porque cuando Jesús dijo, bien, eso es lo que opina la gente de mí. Ahora, para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y nadie contestó. Nadie, todos se quedaron callados. Aquellos que decían que era Elías, aquellos que decían que era uno de los profetas, aquellos que decían que era Juan el Bautista, ahora no dijeron nada. Se quedaron callados porque ahora tenían ellos que arriesgarse a decir qué pensaban que era Jesucristo. Porque recordemos que en aquel tiempo los discípulos aún no podían discernir si verdaderamente Jesucristo era el Mesías, porque Jesucristo sí hacía cosas que solamente le competían a Dios, como el perdón de los pecados, como el sanar, como el justificar, como el tener misericordia, y que no respetaba a veces el sábado. Entonces les costaba creer, y entre que creían, no creían, y no pudieron opinar por sí mismos. Hasta que se levanta Pedro y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús voltea con Pedro y le dice, dichoso eres tú, Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás. Algunas tradiciones bíblicas nos dan a conocer así. Dichoso eres tú, Simón. Recordemos que en un principio, en cuanto Jesús conoce a Pedro, le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, pero tú te llamarás Kefa, es decir, tú te llamarás Pedro. Eso lo podemos ver en algunos textos bíblicos al inicio de uno de los evangelios, mis hermanos. Cuando Jesús le anuncia a Pedro que él será, le anuncia a Simón que él será Pedro. Después vemos en la Biblia estos cambios, porque primero empieza Simón, luego Simón Pedro y luego Pedro. Esa transformación de Simón a Pedro conforme al plan que Dios había trazado para este apóstol suyo. Y le dice Jesús, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, a Pedro no se lo reveló nadie. ¿Quién eligió a Pedro para que reconocieran que Jesucristo era el Mesías? Dios Padre. Y por el simple hecho de haber sido escogido por Dios Padre, el apóstol Pedro, eso ya nota una gran diferencia de los demás apóstoles, mis hermanos. Porque una vez que Dios te elige para ciertas cosas, hay que poner y prestar atención. Por eso nosotros también dignificamos a nuestra Madre Santa María. Por eso la honramos y se le tiene una gran veneración. ¿Por qué? Porque Dios Padre mismo la eligió para ser la madre del Mesías y había sido anunciada desde un principio en el Génesis. Ahora también el apóstol Pedro, al inicio de los evangelios, es anunciado que él será Pedro. Y ahora Jesús le dice, dichoso tú y Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre. Es decir, mi Padre te ha elegido para que tú reconozcas que yo soy el Mesías. Ningún otro apóstol recibió esa revelación del Padre. Jesucristo ya lo había elegido como apóstol, pero ahora el Padre lo elige para que Él revele quién es el Mesías, para que Él revele que Jesús es el Cristo, es el ungido. Y luego le dice Jesús, y yo te digo, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, es decir, roca. Porque Pedro viene del griego Petros, que a su vez viene del arameo Kefa, que significa roca. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Piedra viene del griego Petra, que a su vez viene del arameo Kefa, roca. Es decir, tú eres roca, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Mis hermanos, es la primera ocasión en que la palabra eclesia en griego aparece en la Biblia.
Y no aparece nada más porque sí, aparece porque Jesucristo va a instituir el nuevo pueblo de Dios a través de la iglesia que va a ser construida ¿sobre quién? Sobre Kefa, sobre la roca, sobre Pedro. Y fíjense qué importantísimo le dice Jesús todavía. Y es lo que mucha gente no ha podido entender y comprender. Porque le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo te doy las llaves del reino de los cielos. A nadie más se la dejó más que a Pedro, a Kefa, a la roca sobre la cual va a ser construida la iglesia, mis hermanos. Esto es algo bien importante porque es un cimiento bastante medular de nuestra fe. Una base importante de nuestra fe que nos critican muchos hermanos separados, que nos critican bastantes personas por ahí que andan medio perdidonas en cuestiones bíblicas. Y nosotros confiamos en el Evangelio. Porque, mis hermanos, cada vez que Dios cambia el nombre en la Biblia, es símbolo de pacto. Y lo podemos ver en la Sagrada Escritura. Muy pocos nombres han sido cambiados en la Sagrada Escritura. Uno de ellos, el primero de todos, Abraham. Fue cambiado de Abraham a Abraham. Abraham significaba príncipe. Es modificado a Abraham, que es padre de muchedumbre. ¿Y por qué padre de muchedumbre? Porque de Abraham iba a salir el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Luego Dios le cambia el nombre ¿a quién? A Jacob. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has peleado contra Dios. Israel significa fuerza de Dios. En aquella vez donde Jacob estuvo peleando contra Dios y que le decía, no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Y le sacó la bendición a Dios. Y por eso le dijo Yahvé, desde ahora no te llamarás Jacob, sino Israel, que quiere decir fuerza de Dios. Y a partir de ahí viene el pueblo de Israel, que son los 12 hijos, las 12 tribus de Israel. No es que el pueblo haya sido nombrado Israel, no, es que eso es la descendencia de Israel, de Jacob, que se le había cambiado el nombre. Ahí van 2 nombres cambiados, mis hermanos. No por nada, cuando Dios cambia el nombre quiere decir algo bien importante, que ese personaje es medular en medio de la salvación. Eso tenemos que tenerlo bien en cuenta y bien en claro. Dios hizo un pacto con Abraham, y tanto sí fue el pacto que tuvo que cambiarle el nombre. Con Jacob también, porque de ahí nace el pueblo de Israel, de los hijos de Jacob. Y de uno de los hijos de Jacob iba a nacer ahí el Mesías, Judá, de uno de los hijos de Israel. Entonces ahora Jesús, en cuanto conoce a Pedro, al inicio de los evangelios le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, pero tú te llamarás, fíjense bien, te llamarás Pedro, hasta que viene Mateo 16, capítulo 18, capítulo 16, versículo 18, que le dice, ahora yo te digo, tú eres, fíjense bien la diferencia. Primero en los evangelios le decía, te llamarás. Ahora le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A partir de ahí hay un cambio de nombre. Focos, en atención, pacto. Pacto. Ese personaje tiene algo que ver en la historia de salvación. Ya no como prefigura, como lo fue Abraham, como lo fue Jacob, sino ya dentro del pacto, de la nueva alianza que Dios tiene con su iglesia, con el nuevo pueblo de Dios, mis hermanos. Que no te confunda nadie, mis hermanos. Y vamos a seguir hablando, por supuesto, de este tema tan importantísimo para nuestra fe. Pedro, el primero de todos los apóstoles, no por invención de nadie, porque el propio Dios, Padre que lo eligió, Jesucristo que le cambia el nombre, y el Espíritu Santo que posa sobre él desde el día de Pentecostés, se convierte en el jefe principal de la iglesia sobre los apóstoles, mis hermanos. Vamos a la primera pausa, mis hermanos, y continuamos más con este tema, bello tema. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vámonos a la primera pausa y continuamos con más aquí en Soy Católico.
Disfruta de la mejor música en CCR, con alcance ilimitado de radioescuchas, con el mejor mensaje que tú quieres oír. Abre los oídos de tu corazón y préndete con Caravana Católica Radio. Caravana Católica Radio. Pues mi situación que me trajo aquí a Ciudad Juárez, ando con el propósito de buscar mis prótesis y pues aquí me han dado una esperanza de que aquí me pueden pues ayudar. He andado tocando puertas por varios lados y no he conseguido nada, y aquí pues tengo que tener paciencia y con la bendición de Dios, primeramente Dios, aquí me pueden ayudar. Yo estoy convencido que trabajar por los migrantes no es fácil, ¿ya? Yo creo que puedo compartir que se cierran puertas, tenemos problemas, hay enemigos, es una situación difícil fuera de México y en Estados Unidos. Yo creo que de veras es algo muy tremendo, pero yo creo que es importante lo que decía el obispo con la visita del Papa. Hay que reconocer que Dios es el que llama y el que mueve toda la historia. Yo creo que de veras se cerrarán puertas, pero luego vienen ángeles a demostrarnos todo este cariño y este amor tan grande hacia los migrantes, ¿no? Todo esto es un signo de alegría, de esperanza. Yo quiero agradecer a Las Cruces, al Paso, a Juárez, a esta comunidad tan grande y tan bella. De veras, gracias por estar con nosotros cuando lo necesitamos. Gracias en las buenas y en las malas. Gracias por sus muestras de cariño a los y las migrantes. Bien, mis hermanos, bienvenidos a una nueva cápsula de fe. Y bien, sin duda este tema tan importante para la fe de la Iglesia Católica, sin duda es el papado. Y nosotros como católicos creemos, afirmamos, sostenemos y podemos comprobar que el apóstol Pedro fue el primer papa en la historia de la Iglesia, es decir, el primer jefe sobre los demás pastores del pueblo de Dios, el que tiene la supremacía, no por una tradición de hombres, sino porque el propio Jesucristo así lo instituyó. Y como lo vemos en el propio Mateo 16:18, donde le dice Jesús: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por lo tanto, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Por qué Jesús le dice esto a San Pedro? Porque Pedro fue escogido por Dios Padre para revelar que Jesucristo es el Mesías. Y ahí Jesucristo le cambia el nombre al apóstol de Simón, hijo de Juan, al apóstol Pedro. Pedro, que significa roca. Es decir, tú eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Recordemos que los evangelios no fueron escritos en español. Fueron escritos en griego, koiné, todo el Nuevo Testamento, con excepción
del Evangelio según San Mateo. El Evangelio de Mateo fue escrito en un principio en arameo, y en arameo Jesús le dice a Pedro: tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Porque hay algunos que dicen, no, es que en el griego Jesús le dice a Pedro: tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Es decir, no está hablando de la piedra de Pedro, está hablando de otra piedra. Jesús no. En arameo es Kefa, tú eres Kefa, roca, y sobre esta Kefa, roca, edificaré mi iglesia. Además que en el griego, mis hermanos, Jesucristo le dice a Pedro: tú eres Petros, etautete Petras. Es decir, tú eres piedra, y de esta misma piedra edificaré mi iglesia. Y de esta misma piedra, ¿cuál? De la que estoy hablando, que es el apóstol Pedro, mis hermanos. ¿Por qué? Porque del apóstol Pedro se edificará la iglesia del Señor. ¿Estamos entendidos? Y hay algunos que andan medio perdidos, mis hermanos. ¿Por qué? Hay muchos que dicen, no, pero Jesucristo es el que dirige a la iglesia. Sí, porque Jesucristo, en el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 11, dice Jesús: yo soy el buen pastor. Sí, Jesús se hace ver como que Él es el pastor. Y de hecho Juan 10, 16 nos dice Jesús: de manera que serán un solo redil con un solo pastor. Una sola y única iglesia, dirigidas por ¿quién? Por un solo pastor. ¿Quién? Por el buen pastor, que es Jesucristo. Sin embargo, hay que recordarle a todos esos hermanitos que andan medio perdidones, mis hermanos, que en Juan 16, 10, Jesús les dice a sus discípulos: de pronto ya no me verán a ver. ¿Por qué? Porque yo vuelvo al Padre. Yo volveré al Padre, y prontamente no me volverán a ver. No, ya no me verán. Entonces, si el pastor se va, ¿quién se va a quedar a cargo? Porque Él va al Padre. Entonces, mientras Él va al Padre, ¿quién se va a quedar a cargo de la iglesia que el Señor mismo ha instituido? Pues bien, Juan 21, capítulo 21, versículo 15, mis hermanos, todos conocemos este texto. Jesús se lleva aparte a Pedro de los demás apóstoles. Eso es algo bien importante, se los lleva aparte de los demás apóstoles. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice el apóstol: Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Es decir, a los que ya están crecidos, apaciéntalas, Pedro. Recordemos que en el Evangelio Jesús le dice al apóstol Pedro, y bien textualmente: mira que Satanás ha venido a zarandearlos, pero yo rogaré por ti. Siendo que todos los apóstoles traicionaron a Jesús, incluso Pedro lo niega. Y el único que se mantuvo fiel fue Juan. Sin embargo, ¿Jesús por quién va a orar? Por Pedro. Y le dice otra vez Jesús: Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú bien sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Es decir, aquellos que están naciendo en la fe, aquellos bebés en la fe, aquellos que apenas están empezando a caminar en la fe, a ellos apaciéntalos también. Y le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le responde: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Es una afirmación, mis hermanos, 3 veces. Cuando afirmamos de que el Señor es santo, decimos: Él es santo, santo, santo. Es una afirmación 3 veces, que también significa pacto. Y Jesús le dice: apacienta. ¿Qué hace el pastor? Apacienta las ovejas. Apacienta las ovejas. Pedro es el nuevo pastor que se queda porque Jesús se va al Padre. Y lo podemos comprobar, obviamente, mis hermanos. Y es que en el Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo 2 nos dice: estos son los apóstoles de Jesús. Primero, Pedro. Y si nos ponemos a pensar, Pedro no fue el primero de los apóstoles. A los primeros que Jesús elige son a los hijos de Zebedeo. Y al apóstol Andrés. Andrés es antes incluso que Pedro. Sin embargo, aquí, cuando nos dan la lista, nos dice el Evangelio nos dice, Mateo 10, 2 nos dice: estos son los apóstoles de Jesús. Primero, Pedro. Primero, Pedro. El jefe, el principal, el más importante de los 12. Y nos dice Hechos capítulo 1, 5, ya después de que Jesús no está, mis hermanos, después de que Jesús ya no está presente. Sin embargo, en Hechos capítulo 1, versículo 15, en Hechos 1, 15,
nos dice en los Hechos de los Apóstoles que cuando Jesús resucita se le aparece primero a Pedro. Y eso no lo dicen los evangelios, sin embargo lo dicen los Hechos de los Apóstoles, que también es palabra de Dios. Que Jesús se le aparece primero a Pedro, antes que a todos los demás apóstoles. Por eso podemos comprender el por qué Pedro llegó después que Juan al sepulcro. Juan llegó primero y luego llegó Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús se le aparece primero al apóstol Pedro. Nos dice también Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, que Pedro hace la primer prédica del evangelio cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés. Pedro se levanta en medio de la multitud y Pedro hace el primer discurso y manda a bautizar a los primeros miembros de la iglesia, mis hermanos. Algo bien importante. Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro hace el primer milagro después de que Jesús asciende al cielo. Jesús se va. Jesús, quien hizo todos los milagros, se va. Llega el Espíritu Santo. ¿Quién hace el primer milagro en los Hechos de los Apóstoles? Pedro. Jesús se va y ¿quién hace el primer milagro? Pedro. Pedro hace el primer juicio en la iglesia. Hechos 5, del 1 en adelante. Cuando Ananías y Zafira intentan engañar al Espíritu Santo, Pedro arremete contra ellos y caen muertos. Hace el primer juicio, que querían engañar a la iglesia. Hechos, mis hermanos, capítulo 10, versículo 1. Pedro manda a bautizar, el primero que manda a bautizar a los gentiles. Es el que le da entrada a los gentiles, a los paganos, a los que no eran judíos. Es el que manda a bautizar primero a los que no pertenecían al antiguo pueblo de Dios, al pueblo judío. Pedro es el que primero bautiza a un gentil, mis hermanos, antes que Pablo. Pedro, mis hermanos, es el primero, el principal, el jefe de los apóstoles, no por tradición de hombre, porque Jesucristo el Señor así lo quiso. Y donde manda capitán, católico he sido y siempre lo seré. Así yo he nacido, defenderé mi fe. Apostólico y romano, cristiano de verdad. Sectas y religiones jamás me harán cambiar. Que el signo de la paz, vuelvo a decir creo que las 1900 veces, no es un signo de saludo. Y más que la familia, Satanás odia algo específicamente en la familia. ¿Qué cosa? En matrimonio. ¿Por qué la iglesia es tan mala que no me da el divorcio? ¿O por qué la iglesia no me quiere divorciar? Yo le digo a los hermanos, de que yo soy niño, yo sé dos cosas. Los curas no se casan y la iglesia no da divorcio. Orar agarrándose de las manos no es una forma católica de orar. Eso, créanlo o no, proviene de los Boy Scouts. No estoy haciendo un chiste. No estoy haciendo un chiste, eso no es un chiste. ...24 horas continuas de buena música... ...con artistas locales... ...desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México... ...pasa la voz... ...estás en Caravana Católica Radio... ...un
Dios en movimiento. Caravana Católica Radio. Católico he sido y siempre lo seré. Así yo he nacido, defenderé mi fe. Apostólico y romano, cristiano de verdad. Sectas ni religiones jamás me harán cambiar. Bien, mis hermanos, pues ya regresamos aquí a Soy Católico para cerrar el programa del día de hoy. Y viene información dentro de nuestra diócesis de Ciudad Juárez. Pues bien, el pasado fin de semana se llevó a cabo en el Instituto México lo que fue el retiro de servidores del Decanato de Dios Padre. Un retiro a nivel decanal, mis hermanos, bastante importante, que esperemos que pues también los demás decanatos pudieran tener algo similar, unirse a nivel decanal para poder manifestar la unidad del cuerpo místico de nuestro Señor. Bien por el Decanato de Dios Padre, que se unificó en esta ocasión para vivir este retiro de reavivamiento, de poder encontrarse con ese amor del principio, para poder ir cada quien a sus parroquias y poder servir con mayor gozo y con mayor alegría a nuestro Señor. Y bien, entre las parroquias que pertenecen al Decanato de Dios Padre, pues viene la parroquia de Jesús Obrero, la parroquia de la Virgen de la Luz, la parroquia del Señor de los Afligidos, parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo, además de la parroquia de Santa Teresa de Jesús, parroquia Santa María Magdalena, la parroquia de Santa María de la Montaña, la parroquia San Martín de Porres, la parroquia del Perpetuo Socorro y por supuesto la parroquia de Dios Padre, que pertenecen a este decanato, que vivieron sábado y domingo actividad de retiro, además de que se les dio a conocer el nuevo proyecto pastoral para los próximos años, que ha mandado el Consejo del Episcopado Mexicano, y obviamente que Monseñor Don José Guadalupe Torres Campos, el obispo de nuestra diócesis, ha querido implementar, y que se está trabajando obviamente en este proyecto y se dio a conocer también en este retiro decanal. Nuestro señor obispo también estuvo presente allí en la misa de clausura, y pues muy contento y muy alegre que todo el decanato se haya unido obviamente para este retiro de servidores, mis hermanos. Pues bien, felicidades obviamente para toda la comunidad diocesana y sobre todo para el Decanato de Dios Padre, que poco a poco se va trabajando obviamente en esa unidad de la iglesia, de no trabajar cada quien por su cuenta, sino también unirnos como hermanos, porque somos una sola iglesia construyendo un solo reino, que es el reino del Señor Jesucristo, mis hermanos. Pues ya me despido yo y los dejo obviamente con música católica. En esta ocasión vamos a escuchar a Nico Fernández con el tema Por Siempre, un bello, un hermoso canto con el cual nos despedimos, y obviamente yo los espero, mis hermanos, la próxima semana aquí en su programa Soy Católico. Hasta la próxima, los dejo con música católica. Nico Fernández, Por Siempre. Aquí estoy a tus pies, Señor, contemplando tu grandeza, tu amor. Te entregaste por mí y ahora estás aquí. ¿Qué más puedo pedir? Eres todo para mí. Te exaltaré, te alabaré, te adoraré, mi Señor. Tú eres grande, eres Señor, poderoso, mi Salvador. Gloria a mi Dios, por siempre yo te adoraré.
estoy a tus pies, Señor, contemplando tu grandeza, tu amor. Te entregaste por mí y ahora estás aquí. ¿Qué más puedo pedir? Eres todo para mí. Te exaltaré, te alabaré, te adoraré, mi Señor. Te exaltaré, te exaltaré, te alabaré, te adoraré, mi Señor. Tú eres grande, Señor, poderoso, mi Salvador. Tú eres digno de toda adoración, de toda gloria, mi Dios, por siempre. Tú eres grande, eres Señor, poderoso, mi Salvador. Tú eres digno de toda adoración, de toda gloria, mi Dios, por siempre yo te adoraré. Poderoso eres, Señor, majestuoso, grandioso. Tú eres el Rey de mi vivir. Yo te adoraré. Poderoso, tú eres mi Salvador.